Buenas tardes, tengan todos. Para mí es un placer muy grande estar aquí con ustedes en la 11ª edición del Festival Vista. Estamos súper contentos de tener a estos panelistas y empezar a abrir este Festival Vista con mi querido Carlos Alberto Montaner, que va a presentar el libro en español de la injerencia cubana en Venezuela. Es un libro que no nos podíamos perder. Pero yo quisiera llamar un momentico a Mara Tekash, que está por acá visitándonos. Pido un fuerte aplauso para ella. Mara Tekash es la cónsul de la embajada americana en Cuba. Te cedo el micrófono para que les des unas palabras de bienvenida al público, que te agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad de dar unas palabras. Soy la encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Ahí trabajo mucho para defender los derechos humanos. Tenemos un equipo, es pequeño, pero cada uno de nuestro equipo ahí, los diplomáticos americanos, están luchando para mejorar los derechos humanos en Cuba. Específicamente con respecto a este festival, vemos cada día cómo censura y falta de expresión libre hace daño a una sociedad, a una economía, a todas las aspiraciones que tienen los cubanos. Y vamos a seguir como gobierno luchando para que vuelva expresión libre, libertad de todos tipos a Cuba. Eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias, agradecemos mucho tu presencia acá. Y les digo, esta es la primera presentación del Festival Vista. Después vamos a tener un área de premiación donde vamos a anunciar los premiados de los concursos Dulce María Loinás, Carlos Alberto Montaner, que hay un concurso de ensayo con el nombre de Carlos Alberto Montaner, y también el otro concurso, no es el otro concurso, es el Premio Nacional de Literatura Independiente. Son dos concursos y el Premio Nacional de Literatura Independiente que entregamos todos los años en el festival. Les cedo la palabra a mis amigos y estoy súper honrada con abrir el festival con ustedes. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, como yo tengo la oportunidad de escribir un comentario para 30 emisoras de radio, el último comentario se lo dediqué a María Huerlago, que es una persona a la que yo distingo mucho. Y voy a leer ese comentario porque me parece que ahí queda todo dicho. La ensayista María Huerlago presentará obra en el Festival Vista, que dirigen el escritor Armando Añel y su mujer Idabel Rosales. Se trata del extraordinario libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Enseguida les explicaré por qué se trata de una obra extraordinaria, pero antes daré unos detalles de este festival que ha ido consolidando su prestigio con cada año que pasa. El lema del Festival Vista es por una cultura en libertad y se celebra en la ciudad de Miami el 14 y 15 de diciembre del 2019 en el hermoso Museo de la Diáspora Cubana. Es una jornada, como todas, dirigida a rescatar y a estimular la obra de arte y literatura producidas por escritores académicos y artistas cubanos. Para estos creadores, la labor de Vista es fundamental, dado que se trata de personas que no suelen tener el apoyo de nadie, sino que con frecuencia tienen que enfrentarse a la hostilidad del gobierno cubano, la dictadura cubana, dada su posición frontal en defensa de la democracia y las libertades. María Huerlago dirige el Archivo Cubano. Su formación académica la lleva a respaldar cada afirmación con datos confirmados
Y esta es la primera observación que hay que hacer ante esta obra. Se trata de un estudio muy riguroso, pero la segunda es también muy importante. Se trata de explicar por qué y cómo una pequeña y empobrecida isla caribeña de solo 114.000 kilómetros cuadrados, más o menos, poblada por apenas 11 millones de sobrevivientes, ha podido dominar y parasitar a un país 8 veces mayor, más rico y mejor instruido, con más de 30 millones de habitantes. El secreto de esa colonización radica en la antigua Unión Soviética. El Moscú anterior a Gorbachov, al derribo del muro de Berlín, tenía un método muy eficiente de control de las poblaciones. Ese Moscú era un gran fabricante de jaulas y Cuba aprendió diligentemente cómo se sujetaba a las personas. Pero mientras la Unión Soviética le costaban todos sus satélites, Cuba aprendió a saquearlos minuciosamente. Cuba ofrece sus servicios por un precio, tanto por los médicos, tanto por los soldados, tanto por los servicios de inteligencia. Por eso Venezuela es tan importante para Cuba. Es el soporte principal del destino de la isla, mientras le cuesta la ruina a Venezuela. Y como siempre termina ese comentario, les habló Carlos Alberto Montaner. ¿Cómo quieres proceder, María? Como quiera. Primero, si me permite, quiero darte las gracias por tanto apoyo y tan linda introducción. No sé si Carlos Alberto se acuerda que nos conocimos cuando yo tenía 17 años. Me acuerdo que eras muy jovencita. Y me tocó, yo era presidenta de Georgetown University Cuban Students Association. Y Carlos vino con Linda y le hizo una presentación y me tocó presentarlo. Y para mí es un extraordinario honor tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por venir. Gracias a Idabel y Armando, al Festival Vista, por esta oportunidad. Y muy en particular a Armando Agnelli, que ha sido el editor de los 2 volúmenes y el traductor. Yo sé que él no sabía en qué se estaba metiendo, igual que yo. Pero ahí lo hemos sacado con mucho esfuerzo. Quiero decirles que la versión en español está disponible en Amazon, la versión en inglés desde agosto, y la versión en español, si Dios quiere, se monta mañana completamente en Amazon, y la que tenemos aquí impresa en español, que pudimos imprimir rápidamente unas copias, no tiene el índice, pero sí me mandan un email, el índice onomástico final, que tú sabrás que eso demora un poquito hacerlo, pero está ahí, el inglés está ahí. Siempre nos pueden escribir a Archivo Cuba. También yo quiero hacer un agradecimiento muy especial para una persona que no se lo espera, que es mi compañero, mi colega, mi esposo Enrique, que yo le digo viudo del libro, porque me ha apoyado muchísimo en todo y además es una fuente quizás la más importante del libro, porque ha corroborado estudios que yo llevo mucho tiempo haciendo, con vivencias muy personales, incluso sorprendentes. Aún lo de Cuba no se conoce del todo y personas como Enrique son testimonios muy, muy excepcionales que he tenido el privilegio de tener en primera persona las 24 horas casi del día que trabajamos los dos. Entonces, Carlos Alberto y yo no hemos planificado esta presentación, pero no importa, lo que podemos tener es una conversación. Quizás brevemente les puedo explicar por qué escribí este libro. Claro. Y entonces hablamos, hay tantos temas. El libro se convirtió en este fenómeno
Y fue sin planificar, no era un proyecto que yo tenía. Y vino como resultado de un encuentro fortuito que tuve con Diego Arria en Nueva York en septiembre del 2018. Y él estaba con Antonio Ledesma, que fue el alcalde de Caracas y había sido preso político, había escapado de Venezuela. Y nos pusimos a conversar y le dije, me parece curioso que no se destaca más el papel de Cuba en Venezuela. Se habla por aquí y por allá, especialmente entre los cubanos, pero la prensa mundial en realidad no toca el tema, etc. Y entonces empezamos a hablar sobre eso y le digo, yo llevo años acumulando información. Deja ver, cuando yo termine esto que estoy haciendo, dame unas semanas, yo les voy a mandar algo. Y así empezó, me puse a hurgar en mis archivos y ya empezó como un white paper de 2 páginas y siguió creciendo cuando dije, déjame ver la bibliografía, y no había casi bibliografía. Había temas, algunos temas, y especialmente en los últimos meses, después que surge Guaidó como el presidente interino de Venezuela y todo eso, Venezuela cobra más prominencia mundial, surgen temas como el de las Fuerzas Armadas, la presencia de Cuba en la seguridad, etcétera, pero muchos otros, muy poca bibliografía y casi ninguna en inglés. Por eso el libro salió originalmente en inglés. Hubiera sido más fácil empezar en español, pero bueno, era muy importante llegar a especialmente sectores de política, académicos en Europa y Estados Unidos con esta información. Y a medida que fui haciéndome la pregunta, o sea, ¿cuál es el rol de Cuba en Venezuela? Y fui, lo que yo digo, armando un rompecabezas de distintas partes, me di cuenta que en realidad es una ocupación estratégica, que es una intervención. Yo al principio iba a ser más cuidadosa con el tema, iba a hacer una pregunta, y a medida que lo fui armando me fui dando cuenta de la magnitud de la intervención cubana en Venezuela. Y yo creo el aporte de esto es que utiliza el trabajo de muchos profesionales, especialmente periodistas, algunos académicos, y lo que hace es que recoge esa información, y entonces después que hice eso, entrevisté, el libro tiene como 30 y pico de fuentes primarias, que fueron corroborando todo ese ensamblaje, ¿no? Ese rompecabezas. Y luego, pues así fue que surge este libro, al cual yo no tenía tiempo de hacer, y terminé sacando el tiempo, ¿no? Y yo creo que es un aporte necesario porque no es un ensayo, no es un editorial. Como digo yo ahí, el libro está para que cada uno de ustedes, lectores, aprecien las fuentes, aprecien cómo se pone la información, las conclusiones a las que yo llego. Yo trato de hacer poco editorial y pueden ir a las fuentes originales y sacar sus propias conclusiones. En conclusión, la mía es que Cuba ocupó a Venezuela estratégicamente de forma asimétrica. Esa es la nueva forma, por eso es tan importante y por eso tiene repercusiones continentales, regionales y globales tan serias, porque esta isla, como tú dices, parásito, más pequeña, más pobre, ¿cómo pudo ocupar un país 8 veces más grande, con una economía muchísimo más importante, con los mayores recursos del planeta en petróleo, con una supuesta democracia, un sistema de libre mercado, y pudo acabar con Venezuela y sigue controlando a Venezuela? Y así es que por eso es que el libro tiene esa estructura, ¿no? Que va por partes y que ojalá lo puedan leer, y los que no pudieron comprarlo aquí hoy porque no había suficientes ejemplares, espérense 2 días, entren en Amazon si ponen mi nombre Verla y por favor léanlo, repártenlo a sus amigos, a sus colegas, periodistas, porque esto es un peligro real y lo estamos viendo en la región hoy. Tengo un amigo que me decía, apúrate que ya Venezuela se va a acabar, cuando pensaban que iban a liberar. Yo le dije, no, si esto no se trata solo de Venezuela, se trata de la región, se trata del rol de Cuba en el mundo, ¿no? Y por eso es que yo hice esta obra. Yo creo que esto funciona, y no tenemos que usar esto, ¿no? Funciona esta. Yo creo que sí. Esa funciona, Carlos. Ok. ¿Se oye? No se oye. ¿Se oye? No se oye. No. ¿Aló? ¿Se oye o no? Sí.
Ah, bueno, en fin, se oye. Bueno, la primera pregunta obvia es, sabemos que el gobierno cubano está desmoralizado desde el punto de vista ideológico. Se destruyó la Unión Soviética, se destruyeron los satélites europeos. Sin embargo, la conquista de Cuba permanece. No hay ahí realmente una discrepancia muy grande entre la percepción de los propios dirigentes cubanos de que aquello es un fracaso, que aquello no ha servido para nada, y la actividad que desarrollan. A ver si se oye, ¿no? Bueno, yo uso entonces, si no se oye. Es interesante porque yo desarrollo el tema de percepciones en el capítulo que yo ya titulé competencia distintiva, que eso proviene de un término de negocios que en realidad quizás es mejor en inglés, pero igual en español se usa, ¿no? Cómo la desinformación, el manejo de la propaganda, la influencia de Cuba ha sido tan exitosa a pesar de que es una isla parásita, que ha fracasado, que el modelo en realidad, incluso el modelo nuevo del Foro de Sao Paulo, que son las dictaduras elegidas y el socialismo del siglo XXI, podrían decir algunos que había fracasado, ahora está cogiendo auge otra vez con una cierta nueva modalidad de insurrección. Pero lo que Cuba le decía a los venezolanos es que le decían, no te preocupes, nosotros vamos a lograr con Venezuela lo que hemos logrado con Cuba, que a pesar de que incluso la ideología ha sido un fracaso, ellos han tenido que hacer una apertura hacia el capitalismo de Estado, ¿no? Y ya en Cuba, para el exterior no se habla de comunismo, ¿no? Y la economía es un desastre y demás, el mundo se ha rendido ante Cuba, y Cuba ha gozado de total impunidad por 6 décadas, y de una gigantesca propaganda y apoyo de las élites, no solo de las élites de izquierda radical en el mundo, sino de la prensa, de Hollywood, etcétera. ¿Cómo es que ellos han logrado eso? En ese capítulo yo lo describo, y quizás yo escogí 2 párrafos del libro para leer. Quizás podría leer uno de ellos, porque yo creo que ahí es que está el meollo del asunto, ¿no? A ver, digo, de cómo es que Cuba tiene esta ventaja comparativa contra otros gobiernos. Dice, además de mantener el control totalitario internamente durante 6 décadas, la llamada Revolución Cubana ha perfeccionado la ciencia de atraer, desinformar, comprar, conspirar, relativizar, mentir, armar, entrampar y chantajear, con el fin de presentar su dictadura, sus valores y sus políticas como legítimos, incluso atractivos, y propulsar su agenda a nivel internacional con total impunidad. Durante más de 60 años el régimen cubano le ha dedicado enormes recursos y trabajo, y ha trabajado con gran determinación, sofisticación y cohesión para lograrlo. Distribuye su mensaje concertadamente, tanto de forma abierta como encubierta, mediante un gigantesco y disciplinado ejército de espías, publicistas, diplomáticos, intelectuales, artistas, científicos, burócratas y muy diversos colaboradores, tanto en Cuba como en todo el mundo. Es tan efectivo que ha logrado silenciar la resistencia a sus violentas incursiones imperialistas, vencer la prudencia ante su desastroso desempeño económico e ignorar leyes y sensibilidades internacionales respecto a sus abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos. En gran medida ha podido transferir estos logros a su agenda radical en el exterior, incluida su intervención en Venezuela. Entonces, ¿cómo es que Cuba lo logra? Bueno, eso da para un libro completo, ese capítulo, ¿no? Yo describo ahí cómo Cuba ha sembrado agentes, colaboradores por todo el mundo, agentes ilegales, cómo trabaja, cómo el aparato de propaganda y desinformación es gigantesco. Por ejemplo, hago una comparación entre Prensa Latina, que aquí me ayudó Wilfredo Cancio con esa información que está aquí, Prensa Latina y NPR, National Public Radio de los Estados Unidos. Imagínense una comparación con los Estados Unidos, una economía de trillones de dólares. Prensa Latina tiene 400 burós
en el extranjero, publica en no sé cuántos idiomas, es un aparato gigantesco. Y National Public Radio, que tiene un presupuesto multimillonario y llega a decenas de millones, tiene 34 oficinas. Entonces, eso es lo que explica Cuba. Y entonces, el segundo párrafo, para seguir con esa idea, y ya no voy a leer más, dice: la competencia distintiva de Cuba revolucionaria, su ventaja principal, está arraigada en la naturaleza totalitaria de su sistema centralizado de control y mando. No está sujeto a limitaciones de tipo judicial, ético o moral, ni límites temporales o separación de poderes. Tampoco existen reglas institucionales o requerimientos de transparencia y rendición de cuentas, o sea, el régimen opera sin restricciones mínimas que caracterizan incluso a las democracias más imperfectas. El Politburó cubano y el liderazgo del Partido Comunista gozan de un poder absoluto para elaborar sus estrategias con gran consistencia y mucha flexibilidad para utilizar hasta los métodos más perversos, algunos de los que yo describo en ese capítulo. Pueden actuar muy rápidamente sin consultar a nadie, así como planificar a largo plazo y esperar pacientemente, ya que su poder es duradero y no está sujeto a desafíos electorales o plazos administrativos. Las directrices pasan desde arriba hacia abajo para que las apliquen peones de una vasta e institucionalizada infraestructura diseñada esencialmente para ejecutar órdenes. ¿Qué gobierno puede competir con eso? Por supuesto, es realmente impresionante, y quienes nos ha tocado enfrentarnos a ese monstruo, pues sabemos que es realmente muy importante, que tiene un peso muy grande en el mundo. ¿Tienes una idea del presupuesto que eso requiere o no? Ni idea. Porque cuando uno habla de los recursos, por ejemplo, de Cuba o de Venezuela, primero, Cuba no reporta estadísticas económicas de una manera estándar, eso lo han dicho muchísimos de mis colegas economistas, y cada uno de los temas que yo he trabajado que tiene que ver con estadísticas, lo hacen hasta mal, o sea, mienten mal. No se sabe, pero es que es imposible calcular la economía ilegal, porque Cuba siempre ha tenido una economía ilegal, de todo tipo, de tráfico de drogas, lavado de dinero, hasta cigarros que ellos hacen de marca americana, en películas americanas, de todo tipo, o sea, es imposible calcular, y en el caso de Venezuela menos, es gigante. En el caso de Venezuela ya estamos hablando de no solo el tráfico de drogas, sino la minería, los recursos de minería que se están explotando, el oro, etcétera. Es imposible calcular, pero una cosa que sí me han dicho siempre los oficiales de la inteligencia y los de sectores del régimen es que para esas prioridades siempre hay dinero. Para eso siempre ellos sacan, porque por supuesto de eso depende el régimen. Depende de las percepciones exteriores. Bueno, una pregunta que yo creo que es importante para los colombianos. Los colombianos dicen que lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Cuba no puede ocurrir en Colombia. ¿Qué crees tú de eso? Hablaba con dos personas que están aquí, que están ahí sentadas, que vivieron en Venezuela, y comentábamos, ¿no? Yo le decía a colegas, amigos, y ellas también que vivían en Venezuela, oye, tú vienes para Venezuela, y se reían, decían, imposible, eso nunca va a pasar aquí. Es como yo le digo a chilenos, colombianos, no solo son colombianos, son chilenos también, y de otros países, Argentina, México, que están, digamos, muy vulnerables a este aparato, no se lo pueden creer. Y no es solo percepciones, es la compra de influencias, es el chantaje. O sea, Cuba ha comprado elecciones en los países latinoamericanos con maletas de dinero, donde en el caso de Ecuador, por ejemplo, en los 80, los tres partidos, no importa el partido, todos habían sido comprados por Cuba, o sea, no importaba quién iba a ganar la elección, iba a ser el presidente, iba a tener lealtades con Cuba, y eso ha sido constantemente. Yo en el libro doy varios ejemplos del año 60 en Perú, etcétera, o sea, de compra de partidos comunistas, líderes sindicales, asociaciones comunitarias, de todo tipo. O sea que tu idea es que
puede ocurrir en Colombia, puede ocurrir en Argentina, puede ocurrir en cualquier... Y además eso puede ocurrir aquí también. Bueno, en fin, puede ocurrir en todas partes, porque uno de los elementos fundamentales del sistema es hacer pensar que no puede suceder en otros sitios, ¿no? Y sin embargo sucedió en países católicos, en países protestantes, en países asiáticos que tenían una religión confuciana o qué sé yo. Ocurrió en países germánicos, ha ocurrido en todas partes. De manera que si ha ocurrido en todas partes, puede suceder perfectamente en Colombia, en Estados Unidos, en donde quiera. Ahora, ¿cuán cerca está esa transformación del mundo y cuán cerca está la desaparición del gobierno cubano? Yo no soy adivina, yo no sé. Yo creo que ya sí vamos a entrar en el campo de la especulación, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que un sistema totalitario como el cubano no se desmantela de abajo para arriba. Tiene, por supuesto, siempre hay un caldo de cultivo, ¿no? Se desmantela de arriba. De arriba para abajo. Claro. Entonces, en Cuba, y cuando uno estudia, por ejemplo, el quiebre de los sistemas del antiguo bloque soviético, yo creo que esa es mi conclusión, por lo menos, que vino de arriba para abajo. Claro, así es. ¿No? Pero en Cuba yo creo que la oportunidad real que viene es cuando desaparezcan Raúl Castro y Ramiro Valdés, que son dos fuerzas de poder muy importantes todavía. Incluso Ramiro. Incluso Ramiro, sí. Yo estoy convencida que Ramiro, quizás muy importante, yo creo, ¿no? Pero vamos, estamos especulando. ¿Qué va a pasar después? Ahí yo creo que se puede producir un vacío de poder y si hay una pugna interna, puede venir quizás un debilitamiento del régimen y por supuesto económicamente están en muy mala situación, que eso tampoco ayuda, aunque para ellos siempre van a comer bien, siempre van a tener las mejores clínicas, etcétera. Ninguno de ellos hace una cola ni las pasa mal, pero todo ese fermento le va afectando distintos estamentos dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, no son todos los generales en Venezuela que viven bien, es lo mismo en Cuba. Yo, por ejemplo, explico cómo ellos compraron lealtades, la hegemonía política y económica de los militares en Venezuela, igual que en Cuba, etcétera. Pero es que llega el momento en que el régimen ya no produce, en los cuarteles en Venezuela se está pasando hambre. En Cuba hasta los deportistas, que eran los privilegiados, están mal alimentados. O sea, yo no sé hasta qué punto eso puede producir, digamos, una mecha. Pero yo sí quiero volver a tu pregunta de lo que puede pasar en Colombia, en Chile, en Venezuela. La versión en español tiene una parte que yo la redacté ahora al final, sobre lo que yo llamo la nueva insurrección, la nueva modalidad de insurrección que estamos viendo en Latinoamérica. Y fue fascinante para mí, digamos, aprender para atrás, porque esto se practicó ya. Primero, Cuba, y yo lo pongo algunos ejemplos ahí, Cuba ha financiado la guerrilla urbana, la subversión, de una manera complementaria, aun cuando estaba financiando las guerrillas rurales y demás. Siempre mantuvo un financiamiento y una influencia en distintos sectores de las sociedades latinoamericanas. O sea, siempre tenía gente lista a seguir las órdenes del régimen y legales y demás. Pero además en los años 80 hubo este tipo de insurrección en muchísimas ciudades de Latinoamérica, cuando Fidel Castro le dio con la deuda y lo del Fondo Monetario Internacional, no sé si se acuerdan, y hubo mucho, este mismo modelo se dio con patrones muy similares, motorizados, saqueos, la violencia, francotiradores, o sea, muy similar, pero no teníamos un elemento muy importante que tenemos hoy, que son los medios sociales y que son las comunicaciones instantáneas. Y yo creo que es lo que han estado usando. Yo identifiqué como 11 patrones en las distintas manifestaciones de los países que ellos han utilizado, y yo sí creo que esto es una nueva táctica del Foro de Sao Paulo, es una nueva modalidad. Ya ellos descartan lo que yo analicé en el libro, ¿no? Como el modelo
de dictadura elegida, de radicalización gradual, como hicieron en Venezuela, en Bolivia, Ecuador, menos en Nicaragua, etc. Se han dado cuenta que tiene fallas estructurales ese sistema, porque han vuelto al poder los gobiernos de centro derecha en Argentina, en Chile, en Colombia, cuando ellos ya tenían asegurado, digamos, vamos a esa plaza, y tiene problemas económicos, requiere mucha plata ese modelo, o sea, ya no hay el dinero que tenía Chávez para repartir. Entonces yo creo que el modelo totalitario gradual que ellos querían imponer ya no funciona, o sea, se dieron cuenta, y por eso es que han sacado de la manga esto que este plan lo tenía. Por lo tanto, yo creo que es un serio peligro y que es muy peligroso que las sociedades no se den cuenta. Por ejemplo, yo he seguido muy de cerca lo que está pasando en Chile porque viví en Chile y amo ese país, tengo amistades ahí y he estado muy alarmada porque muy poca gente en Chile se da cuenta que aquí había un plan coordinado y que está claro que fue coordinado porque nadie, o sea, ¿quién quema, no sé, decenas de estaciones de metro a la misma hora con los mismos mecanismos, etcétera, y los saqueos, el mismo modelo? Pero porque siempre las sociedades tienen reclamos. Han encontrado en Chile, en la sede del Partido Comunista, en el norte de Chile, no me acuerdo en cuál de las zonas, Antofagasta, una de ellas, encontraron elementos que prueban, que demuestran eso que estás diciendo tú. Y un intendente expulsó a muchísimos cubanos y venezolanos. Un intendente que tenía poder para hacerlo. Porque ahí hay cuestiones políticas y razones por las cuales no quieren destapar esta olla. Pero es bien importante que las sociedades reconozcan el peligro, porque por supuesto todas las sociedades tienen reclamos. Siempre va a haber una razón, pero cuando uno analiza lo que ha pasado, la forma en que lo han hecho es sistemática en todos los países. Entonces, por eso, cómo Cuba ocupó a Venezuela y cómo logró esto, aunque ahora lo pueden hacer con distintas tácticas, es muy importante estar al tanto. ¿Tú crees que se trata de el Foro de Sao Paulo se convierte en el Grupo de Puebla Ominami, el chileno, sí, dijo hace poco que el Grupo de Puebla es una actualización del Foro de Sao Paulo. Para mí está claro, o sea, es la forma, ellos ya tenían planeado hacer esto y cuando invocaron el TIAR para Venezuela y se ha dado toda esta coyuntura y se dan cuenta que el modelo tiene problemas, tienen que sacar otra forma de llegar al poder. Yo sí creo que esto está todo concertado. Y por lo demás, en el libro yo describo como el Foro de Sao Paulo no fue así que Lula se le ocurrió, no. Fidel Castro se lo puso a Lula de frente y además también describo como Chávez, Fidel lo recluta para llevar el Foro de Sao Paulo a ejecución, vamos a decir, y captar el dinero de Venezuela para su proyecto continental, porque este proyecto existe desde el año 59. Ahora, muerto Fidel Castro en el 2016, creo que murió, ¿no? Noviembre del 2016. 2016. ¿Quién ocupa esa posición dentro de Cuba de ser la iniciativa de estos actos? Buena pregunta. Si alguno de ustedes la sabe la respuesta, yo les ruego que me lo digan. Sí, es una buenísima pregunta porque yo sí creo, y como sabemos muchos aquí que estudiamos Cuba, es un estratega. Fidel fue un estratega tremendo y conocía a Estados Unidos muy bien y se dedicaba al complot. A ver. Lo que quería decirles es que si quieren empezar una pregunta y respuesta con Sí. Hablamos de eso. Pero me hace falta el micrófono que tienes para dárselo al público y tú hablas con él. Por supuesto. ¿Quién tiene la ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la respuesta? Es una buena pregunta. No, mira, la pregunta brevemente para decir, Cuba siempre ha operado, y me han dicho a mí, que Raúl Castro en especial, era muy dado a pensar en comités, tenían grupos de trabajo para todo. Mucha gente estudiando un tema, pero sin Fidel es una buena pregunta, así que faltaba el maestro principal. Eres físico, ¿no?
Para brevemente la pregunta que hacía Carlos Alberto, desde mi punto de vista, al menos mi opinión es, hay una estructura, o sea, desaparecido Fidel Castro, si bien él jugó un papel protagónico, fue el estratega de todo este plan, existía una estructura que manejaba los servicios de inteligencia de Cuba, que manejaba el Partido Comunista Cubano, y bueno, es como cuando vamos a un experimento semejante, cuando fue la Unión Soviética, desaparecido Stalin después, o desaparecido Lenin antes, la CK primero, la KGB después, siguió funcionando, y había una estructura de agentes y de personas sembradas y ya compradas, que en definitiva la ideología estaba escrita ya, o sea, las directrices ya están escritas y sigue funcionando un poco, no por inercia, sino con una dirección ya más profesional, no solo inspirativa por un sujeto. Gracias, Enrique. ¿Alguna pregunta para María y para Carlos? Les recuerdo que el libro está a $20 en español y en inglés. Hay solo 15 libros en español, ¿verdad, María? Va a estar en Amazon. Pero va a estar pronto ya en Amazon, se lo prometemos. A ver, su nombre y adelante. Mi nombre es Diego Suárez. La pregunta es para Carlos Alberto y para María. Ustedes han hecho énfasis, sin darse cuenta o indirectamente, de todos los logros de la tiranía. Han dicho que la tiranía ha tenido éxito, que es inexpugnable, que ha logrado conquistar a Venezuela, que está. Pero me parece también que podían hacer un poco de énfasis. Aquí va la pregunta, porque yo le preguntaría a ustedes, ¿qué le sucedió a la tiranía que no pudo conquistar las elecciones en Uruguay? ¿Qué le sucedió a la tiranía en Brasil, donde fueron expulsados todos los médicos y en definitiva el país cambió totalmente y Lula está siendo de nuevo para ser encarcelado? ¿Qué le pasó a la tiranía en Bolivia? ¿Qué le pasó a la tiranía en Bolivia? Que era el centro de más producción de coca que tenía organizado Cuba a través de Evo Morales allá en Bolivia. Y sin embargo, en Bolivia sucedió eso también. Me parece que debíamos hacer un poco de énfasis en las derrotas también que han tenido, porque nosotros no estamos durmiendo tampoco. Las democracias también están despertando. Lo que ha sucedido en Chile, pues claro que es una conspiración, pero allá están tratando de aplicar las leyes. Es diferente cuando las dictaduras, las tiranías funcionan, a diferente cuando funciona la democracia. La democracia tiene reglas, tiene límites, en fin, ya sabemos. O sea, que me parece que me gustaría que hablaran un poco también de las derrotas que han tenido. Bueno, la verdad es que la pregunta es cómo es que Cuba logró intervenir y ocupar Venezuela. Entonces, por supuesto, mi análisis es cómo lo logra, después de, no sé si aquí, cómo Cuba perdura, cómo ese sistema perdura por 6 décadas, es la pregunta que yo me hago, y cómo logra captar a Venezuela. Entonces no es al revés. El libro, en la introducción yo digo, por supuesto, aquí se dan por sentadas muchas cosas, y cuál es la motivación del libro, es promover la libertad, el conocimiento para preservar la libertad. Yo no entro en todos los desastres de derechos humanos, de todo tipo, de pobreza, de miseria, de las dictaduras, porque yo creo que son obvias y yo lo digo. O sea, es una premisa del libro, vamos a decir. De eso no se trata mi libro. De eso hay mucho escrito. ¿Cuáles son los desastres de Venezuela y de Cuba? Bueno, yo personalmente los veo todos los días porque trabajo en eso, ¿no? Entonces, ese no es el tema del libro, pero por supuesto se sobreentiende que ese es, digamos, la premisa en el cual se basa para tratar de entender cómo esa dictadura ha sido exitosa para ojalá desmantelarla. O sea, primero tenemos que entenderla, y yo creo que hay muy poco de eso. Se entiende muy poco, muy poco. Diego, de todas formas, yo creo que tú tienes razón en que hay una serie de derrotas recientes muy frontales. En el caso de Brasil, en el caso de Uruguay, en el caso de Bolivia, que es el caso más curioso de todos, porque el jefe del ejército respaldaba
a Evo Morales y sin embargo acabó teniendo que ceder ante los otros generales. O sea que ahí hubo una pugna muy interesante y yo creo que tú tienes razón, Diego. Efectivamente hay derrotas del gobierno cubano y además la situación económica en Cuba es muy grave como consecuencia precisamente de las derrotas en Brasil y en distintos lugares donde ya no hay el suministro de dólares o de divisas para sostener el aparato, que es un aparato muy improductivo, entre otras cosas porque se dedican, pues tienen 400 oficinas de como decías tú, de prensa latina. Es un aparato tan improductivo que tienen que alimentarlo y no pueden alimentarlo. Yo creo que eso va a ser motivo de la desaparición eventual, no sé cuándo, del régimen. Sí, yo por ejemplo, mira, a ver, esto no está encendido. Sí. Sí. Lo de Bolivia es muy esperanzador, porque ¿quién se iba a esperar que iba a pasar eso en Bolivia? Lenín Moreno se vino contra Correa. O sea, han pasado cosas, la misma insurgencia libertaria en Nicaragua. Hay muchas cosas, o sea, ellos no pueden controlar todo el tiempo. Lo increíble es que esta isla, economía parásita, Cuba ha tenido, por ejemplo, yo digo, ojalá algún día lo pueda calcular, que me pueda hacer el tiempo, es el país que más deuda se le ha perdonado en la historia de la humanidad. Estoy casi segura, no me atrevo a aseverarlo. Pero es una economía que nunca ha producido nada desde que llega Fidel Castro al poder y que se ha logrado comer países, que ha logrado exportar su modelo, que ha logrado mantener un pueblo esclavo. Algo está haciendo bien. O sea, algo está haciendo que está produciendo un resultado X, y eso es lo que yo me estoy tratando de preguntar. ¿Y cómo es que deshacemos? Porque, ¿qué pasa? Porque la propaganda de ellos es tan tremenda, el mundo, por lo general, no se da cuenta. Y aquí lo vemos, o sea, que van los celebrities de Hollywood a besarse con los hijos de los dictadores y las cosas más increíbles, macabras. O sea, modelos con gorras de Che Guevara por La Habana. Las cosas de Cuba no tienen... o sea, Cuba ha logrado incluso que las ruinas de La Habana sean exóticas. Eso es increíble. ¿Alguna otra pregunta? Si se pega más el micrófono, esos micrófonos están perfectos. O si no, lo sacas de ahí también. A ver, ¿quién? ¿Otra pregunta por acá? Ajá. Pero él me dijo primero. Después seguimos. Nos quedan 10 minuticos, así que tenemos que seguir. Ahora viene el área de premiación para los concursos y el Premio Nacional de Literatura. Adelante. Bueno, ya se ha dicho aquí y yo quisiera primero aclarar algo, que lo que se ha dicho no es una defensa de la estrategia, es una realidad, la estrategia que Cuba ha seguido con relación al dominio y al control. Lo que pasa fue que muchos nos descuidamos de eso y pensamos que no iba a pasar nada, que eso se iba a caer por sí solo. Y esas cosas no se caen solas, esas cosas a veces hay que empujarla, hay que sacudir la mata para que la manzana caiga. Entonces también yo quiero hacer una pregunta. ¿Consideran ustedes que Estados Unidos también es un poco culpable de lo que está pasando en Cuba? Eso quisiera oírlo, porque yo tengo mi punto de vista sobre eso. Yo diría, y digo en uno de los artículos que he escrito recientemente, de que Cuba está ahí gracias a los Estados Unidos. Si me contradicen, estaría contento también. Gracias. Bueno, yo no creo que Cuba esté ahí por culpa de los Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos, desde la muerte de Kennedy muere en noviembre del 63. El 20 de enero de 1964, el presidente Johnson firma un documento secreto prohibiendo las actividades definitivas contra el gobierno cubano, las actividades violentas contra el gobierno cubano, y dedicando los viajes y las penetraciones de los
infiltrados que había en Cuba y las operaciones militares que se llevaban a cabo, limitándolas a buscar información sobre las armas importantes, que los misiles de destrucción masiva, gracias, que había en la isla. Entonces, desde ese momento, todos los presidentes norteamericanos han seguido la misma política, no han querido ni destruir, ni enfrentarse al gobierno cubano, ni mucho menos. Yo recuerdo cuando en el 91, que tuve algún contacto con la administración de Washington, es decir, contactos como persona, como cubano que iba a hablar con ellos. Recuerdo que me decían, desde la época de Bush padre, que no había que hacer nada para destruir al sistema, porque el sistema se iba a caer solo, como se había caído la Unión Soviética y se habían caído los demás países de la órbita de Moscú. Yo discutí con esos funcionarios, pero no creo que tuve ningún éxito, ni mucho menos, porque es muy difícil discutir porque siempre uno es un exilado radical que quiere que los norteamericanos intervengan. Yo no quiero que los norteamericanos intervengan, pero lo que quiero es que por lo menos se den cuenta de que no intervenir tiene un costo altísimo para el gobierno de los Estados Unidos y para todos los países latinoamericanos, porque el gobierno cubano se dedica sistemáticamente a todo lo que dice María en su estudio sobre Venezuela y que se puede extender a otras partes. Yo creo que no hay... Estados Unidos no es el culpable, pero tampoco ha hecho... Porque una confidencia que me hacía Jeane Kirkpatrick. Jeane Kirkpatrick fue la del representante de los Estados Unidos en Naciones Unidas. Jeane Kirkpatrick me decía que le causaba repugnancia cuando los latinoamericanos venían y le decían y le alentaban a que los Estados Unidos intervinieran en Cuba. Entonces ella preguntaba, ¿y qué están dispuestos ustedes a hacer? Y dice, no, nosotros nada. Nosotros no vamos a hacer nada, incluso es posible que hasta los condenemos. Entonces, era un doble estándar y un cinismo muy grande por parte de los gobiernos latinoamericanos. Ahora mismo, el gobierno de Colombia no dice públicamente que Cuba está detrás de... No mencionan a Cuba, no. Venezuela y Venezuela. Cuba está detrás de Venezuela. Claro. Detrás de todo, ese es otro problema también de la media. Claro. Quiero aprovechar que para revertir la tortilla, ¿no? La pregunta suya sería tema de otro libro, ¿no? En este libro yo tengo una sección donde yo sí describo el rol de Estados Unidos hacia Venezuela y hacia la creciente dictadura en Venezuela, que fue muy pobre hasta llegar este gobierno y ha tenido un liderazgo regional, internacional, que no han tenido otros gobiernos, o sea, ha sido muy importante. Entonces, yo digo, ponen a Estados Unidos en una posición muy difícil cuando pasan estas cosas. O sea, todos quieren que Estados Unidos haga the dirty business y después criticarlo, porque no se han querido tampoco los gobiernos enfrentar a las izquierdas que apoyan a Cuba o por lo demás. Entonces, es una pregunta bien difícil, que además yo quiero decir lo siguiente: yo llegué a este país refugiada con mi familia a los 8 meses y mi padre murió en Bahía de Cochinos. O sea, vamos a decir, le podría estar echando la culpa a Kennedy, pero yo creo que los pueblos tienen que hacer lo que tienen que hacer, y Cuba, los cubanos en Estados Unidos tenemos que reconocer que no ha habido país en el mundo que ha apoyado tanto a los cubanos como este país, que es el mío, ¿no? Entonces es una pregunta bien difícil para por lo menos personas como yo.
hay que ser sobrio en el análisis, ¿no? Pero también poner las cosas en su lugar. Luego es importante lo que usted plantea en el libro, analizar cómo ha operado el régimen para llegar a esa penetración prácticamente mundial. Y lo increíble para que vean el ángulo, pero, ¿no? Que en mi opinión, primero empezó por el culto a la personalidad. Ellos crearon el culto a la personalidad de Fidel y del Che internacionalmente, sobre todo en América Latina, en mi opinión. Después empezaron las redes de espías en distintas direcciones. Empezó, primero, recuerden los cubanos que Fidel estaba en contra de la religión. Y después penetró la religión. Penetró la religión tanto protestante como católica. Y después de eso, entonces, ¿qué pasó? Por eslogan. Trabajó por eslogan. Reconciliación. Reconciliación. ¿Se acuerdan que mis padres no pudieron ver a sus padres porque estaba prohibido por Fidel? Después resultó que era al revés, ahora es al revés. No queremos que continúe porque es un descaro lo que hay de los cubanos, porque ellos trabajan a través de la penetración. Pero perdón porque nos tenemos que ir, pero para terminar, podemos tener 2 preguntas más, pero quiero eso que estás diciendo tú, quiero llevarlo al comentario de Carlos Alberto, porque ese es el modelo que copia Cuba y aprende de la KGB. Los soviéticos se destacaron por eso, y están los archivos de Mitrokhin y otros. Ahora me estoy leyendo un libro del que fue el jefe de la Securitate rumana, cómo se usaba la desinformación. Hay un Pachepa. Ese, Ion Pachepa. De todo eso no se lo creó Fidel Castro. Fidel Castro lo chupó y lo fue, y hasta en cierto sentido lo perfeccionó. Pero ese sistema es un sistema perverso que se ha podido perfeccionar con 6 décadas. Bueno, para terminar esta parte que me parece importante, sí, ahora no sé, lo tengo dentro de la boca. Bueno, esto es una historia que me hace Salinas de Gortari cuando era presidente de México. Él me cuenta que cuando la Unión Soviética dejó de darle a Cuba el subsidio que le daba, se reunieron en Islas Mujeres. Él, Gaviria, que era el presidente de Colombia entonces, Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de Venezuela, e invitaron a Fidel Castro para apoyar a Fidel Castro y impedir que aquel hombre tan valioso se destruyera. Y bueno, yo me quedé asombrado de que no le pisaran el tubo de oxígeno precisamente en ese momento, pero parece que no. La reacción de Fidel Castro fue muy interesante. Fidel Castro les dijo a Carlos Andrés, a Salinas de Gortari y a Gaviria, les dijo: ustedes están repitiendo el mensaje de la Agencia Central de Inteligencia de que la Unión Soviética ha desaparecido y que eso se va a restaurar. Bueno, él tenía alguna información, y la información que él tenía era que en la propia sede de la Embajada cubana en Moscú, que ya es el colmo de los colmos, se habían realizado relaciones o había amistad, vínculos con el KGB y esto lo sabemos por el segundo jefe del KGB, que era el biógrafo de Fidel Castro. ¿Cómo se llama? Un general que era el segundo jefe del KGB y que había sido amigo de Raúl Castro, porque cuando le tocó
acompañar, ¿cómo se llamaba? Sergei algo, ¿no? Sergei, pero Sergei es como un nombre muy común en... No es Alexei. Era un general, el segundo jefe del KGB, que se reúnen en la embajada cubana en Moscú para complotar y para tratar de implementar el regreso del estalinismo más duro a la Unión Soviética, cuando ya es el colmo de los colmos. Es decir, que Fidel Castro conspira también en Moscú. Es una cosa asombrosa. La doctora Hilda Molina me contó que durante el proceso de Glasnost y Perestroika, que los cubanos tenían un topo en la KGB muy alto, que en ese momento estaba Fidel Castro hablando con ella, yendo al centro neurológico. Bueno, el topo era el hombre que, el jefe, el segundo jefe del KGB, que era un general que era muy amigo de Raúl Castro y muy amigo de Fidel. Yo conozco esta historia porque el embajador cubano en Moscú, en ese momento deserta y se va a España. Y me cuenta horrorizado lo que él acaba de ver, las cosas que estaban ocurriendo en la embajada cubana en Moscú. Pero, en fin, el señor Putin que no quiere regresar al mundo comunista, ni mucho menos, ni al marxismo-leninismo, eso que está totalmente fuera de... Pero están dispuestos a hacerle concesiones al gobierno cubano. ¿Por qué? Es una cosa misteriosa. ¿Por qué les hacen concesiones al gobierno cubano? Yo tengo mi teoría. Y lo digo en el libro, o sea, Cuba, y hay un capítulo donde yo describo Venezuela y Cuba y los actores externos, las alianzas que han hecho es porque ellos comparten el interés de un mundo multipolar, de robarle la hegemonía a Estados Unidos, y en eso están todos unidos, China, Irán, Rusia, Siria, etcétera. Y por eso están haciendo alianzas criminales, o sea, yo creo que tiene toda lógica. Sí, no es comunista, no es ideológico, es el poder. Bueno. Muchas gracias.